Hola compañeros de primer año, espero que estén muy bien, soy el profe Serra del Joven Labrador, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, miren, hice los deberes como siempre, imprimí la clase número 5, ¿eh? Vamos a ver hoy esta clase que tiene que ver con la última parte, ya terminamos de ver nuestra primera categoría gramatical que es el artículo, es la tercera parte del artículo, la última creo, si no me equivoco, y ya posteriormente vamos a empezar a ver nuestra segunda categoría gramatical que es el sustantivo, pero con esta terminamos de ver el artículo. Bueno, les contaba, miren, vamos a hacer un repasito. La intención es contarles cómo se hace la clase número 5 para que ustedes tengan una guía, ¿sí? Para saber cómo hacerla. Bueno, como siempre comenzamos la clase con una ficha teórica, con la ficha teórica número 2, para que ustedes puedan leer. Es muy importante que ustedes lean la ficha teórica de manera que puedan entender los temas que estamos tratando, ¿sí? En este caso ya sabemos que un artículo es esa categoría gramatical que antecede, es decir, va justo antes que el sustantivo. Y vamos directamente a la clase, ¿les parece bien? Vamos directamente a la clase número 5, el artículo. Mientras me voy tomando un mate. Qué rico que está. Bueno, miren, empezamos la clase número 5 con un repaso de lo que son los artículos en español. Yo sé que los artículos en español, ya sé que el artículo es esa palabra que va justo antes de un sustantivo. Y sé que un sustantivo es todo lo que tiene nombre, ¿está bien? Y como sé que el artículo es esa palabra que acompaña al sustantivo, bueno, sé que siempre va antes, ¿está bien, no? Por ejemplo, el teléfono, un perro, la pelota. Y sé que el, un o la son artículos. Así que vamos a empezar haciendo un repaso de lo que son los artículos. Los artículos en español son 9. Hay 5 artículos determinantes que son el, los, la, las y lo. Y hay 4 artículos nada más que son indeterminantes, que son un, unos, una y unas. Ya hemos visto que los artículos determinantes se llaman así porque determinan, pueden determinar la identidad del sustantivo. O sea, conocen cuando yo uso un artículo determinante es porque conozco la identidad del sustantivo del que estoy hablando. Cuando hablo de la vecina es porque conozco la identidad de esa vecina. Pero cuando hablo de una vecina, fíjense, si yo uso el indeterminante una, es porque no sé de qué vecina estoy hablando. No es lo mismo hablar de la vecina que de una vecina. Si hablo de la vecina, la conozco. Si hablo de una vecina, puede ser cualquiera de mis vecinas. Entonces, dijimos, 5 artículos determinantes que pueden determinar la identidad del sustantivo. Repito, el, por ejemplo, el hombre. Los, por ejemplo, los amigos. La, por ejemplo, la mujer. Las, por ejemplo, las chicas, las montañas. Y lo. Y lo, dentro de los 5 artículos determinantes, lo hemos visto, es el único artículo que al lado no lleva un sustantivo. Lo, al ladito, siempre va a llevar un adjetivo calificativo. ¿Está bien? Lo hermoso, lo extraordinario, lo llamativo, lo lindo, lo feo, lo malo, lo bueno. ¿Está bien? Entonces, lo, por ser artículo neutro, es el único artículo neutro del idioma español, no hay otro. Nunca va a llevar un sustantivo común al lado y lo que sí va a llevar es un adjetivo calificativo. Y por último tenemos los 4 artículos indeterminantes, que son un, por ejemplo, un niño, unos, por ejemplo, unos libros, una, por ejemplo, una muñeca, y unas, por ejemplo, unas mujeres. Entonces, estos son los 9 artículos del idioma español, no hay más, son solamente 9, son 5 indeterminantes, 5 determinantes, 4 indeterminantes. Y paso al punto 2 de la clase número 5, y yo sé que existe algo, porque lo hemos visto ya, que se llama ley de concordancia entre artículo y sustantivo. ¿Y qué es la ley de concordancia? Muy fácil, miren, no se la compliquen. La ley de concordancia entre artículo y sustantivo es muy, pero muy fácil. Lo que dice la regla de concordancia de género y de número entre artículo y sustantivo es que si un artículo es de género masculino, el sustantivo obligatoriamente va a tener que ser de género masculino. Fíjate, el toro.
donde el es un artículo de género masculino. Entonces está obligando a que el sustantivo también sea de género masculino. La vaca. Fíjate, la es un artículo de género femenino. Bueno, obliga a que el sustantivo sea femenino, vaca. Entonces, a ver, profe, explíquelo fácil. Fácil. Si el artículo es femenino, el sustantivo va a ser femenino. Si el artículo es masculino, el sustantivo va a ser masculino. Esa es la regla de concordancia de género entre artículo y sustantivo en el idioma español. Es decir, para hacerla más fácil todavía. En español, artículo y sustantivo siempre coinciden en género y en número. Deme un ejemplo, profe. Fácil. Los cubiertos. Los cubiertos. Fíjate, los es un artículo masculino y plural. Bueno, el sustantivo debe ser masculino y plural. Y cubiertos, el sustantivo común cubiertos, es masculino y es plural. Entonces, la regla de concordancia entre artículo y sustantivo que dice que artículo y sustantivo en nuestro idioma coinciden siempre en género y en número. Así de sencillo. Si el artículo es femenino, el sustantivo es femenino. Si el artículo es singular, el sustantivo es singular. Así de tonto. Pero hay una sola excepción a la regla y nada más que una. Y esa excepción es esta. La excepción se da en los sustantivos femeninos que empiezan por A tónica, por A fuerte. ¿Está bien? Ustedes saben, un sustantivo femenino, por regla de concordancia, siempre debiera usar un artículo femenino. A ver, las muñecas. ¿Está bien? Muñecas es un sustantivo femenino. Sí, bueno, el artículo tiene que ser femenino. Las o unas, no puede haber otro. No puedo decir el muñecas o los muñecas. No, no. Si el sustantivo es femenino, muñecas, el artículo tiene que ser femenino. Las o unas, no queda otra. Esa es la regla de concordancia. Ahora, esta regla se rompe por única vez, es la excepción a la regla, cuando un sustantivo femenino empieza por A fuerte. Por ejemplo, águila. Águila es un sustantivo femenino. Por regla de concordancia, debiera usar artículos femeninos, la o una. Ahora, nosotros explicamos lo que pasaba si en un sustantivo femenino que empieza por A tónica, por A fuerte en la primera sílaba, yo uso un artículo femenino. Fíjate cómo queda. La águila. Una águila. O sea, se me junta la última A del artículo con la A tónica, con la fuerte de la primera sílaba del sustantivo. Y se produce ese sonido feo que es producto de la coincidencia de las dos A. Las dos A se juntan. La águila. Una águila. Cuando se me juntan las dos A, suena mal el artículo y el sustantivo. Entonces ahí, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, la Real Academia Española lo que nos dice es, bueno, escúcheme, para que no se produzca esta malsonancia, para que no se produzca este sonido horrendo, que es producto de la junta de la A del artículo, de la última A del artículo, con la primera A tónica de la primera sílaba del sustantivo, haga una cosa. Rompa la regla. Ya sabemos que un sustantivo femenino debiera usar un artículo femenino. Pero en este caso, en el caso de los sustantivos femeninos que empiezan por A tónica, por A fuerte, en la primera sílaba, cambie el género del artículo y use un artículo masculino. No diga la águila, diga el águila. Diga un águila. Y va a ver cómo va a sonar bien. Entonces, esta es la única excepción a la regla de concordancia de género entre artículo y sustantivo. ¿Qué dice la excepción a la regla? Que solamente en los sustantivos femeninos y nada más que en los sustantivos femeninos que empiecen en la primera sílaba por A tónica, por A fuerte, yo voy a poder usar un artículo masculino. ¿De acuerdo? Entonces no voy a decir, como correspondería por regla, no voy a decir la agua, una agua. ¿Por qué? Porque se me juntan las dos A y queda feo, suena feo. ¿Qué voy a hacer? Agua sigue siendo un sustantivo femenino, pero lo que voy a hacer, voy a romper la regla por única vez y le voy a poner un artículo masculino, voy a decir el agua, un agua. ¿Y qué me va a quedar, profe? Me va a quedar un artículo masculino con un sustantivo femenino.
¿Se cumple la regla de concordancia de género entre artículo y sustantivo? No, se rompe por única vez. ¿Por qué? Porque en este caso el sustantivo femenino empieza en su primera sílaba por A tónica, por A fuerte. Ahora, esto es importante, la regla solo se rompe si el sustantivo femenino empieza por A fuerte, por A tónica, en la primera sílaba. ¿Está bien, no? Tiene que empezar por A o HA fuerte en la primera sílaba. Fíjate qué pasa si yo tengo el sustantivo femenino alarma. Separo en sílabas. Alarma. ¿Cuál de las sílabas suena más fuerte? Alarma, lar. Bueno, alarma es un sustantivo femenino. ¿Empieza por A fuerte? No, porque la sílaba fuerte es la del medio, lar, alarma. Ah, está bien entonces. Tengo un sustantivo femenino, pero que no empieza por A tónica. ¿Debería cambiar el artículo de femenino a masculino? No, lo que corresponde es seguir respetando la regla y decir la alarma. Una alarma, la alarma. Entonces en este caso la regla se cumple. Fíjate, tengo un artículo femenino para un sustantivo femenino. ¿Por qué se cumple? Porque este sustantivo femenino no empieza por A o HA tónica en la primera sílaba. ¿Está bien? La sílaba tónica, la sílaba fuerte, alarma, lar, es la del medio. Entonces la regla se sigue cumpliendo. Y yo voy a seguir utilizando para este sustantivo femenino un artículo femenino. Recapitulemos. La regla se rompe en los sustantivos femeninos que en la primera sílaba, empiezan por la A o la HA fuerte, tónica, ¿está bien? Agua, águila, alga, hambre. ¿De acuerdo? Fíjense cómo en todos esos sustantivos femeninos, la primera sílaba que empieza por A o HA es la fuerte, es la que suena más fuerte. A esa sílaba que suena fuerte se la llama sílaba tónica. Tónica. Sobre esa sílaba recae la acentuación de la palabra. Bueno, solamente en ese caso voy a usar artículos masculinos. Entonces ya tengo el punto número 3, que dice uso de artículo masculino en sustantivos femeninos, que empiezan por A o HA tónica. O sea, lo que vamos a ver es, cuándo la regla se rompe, cuándo la regla de concordancia de género entre artículo y sustantivo se rompe. Bueno, entonces dice, ¿cómo se escribe? ¿El ancla del buque estaba levada? O sea, el ancla es ese hierro que llevan la proa de los barcos para fondear, o sea, para quedarse estancos, para quedarse quietos en un lugar. Entonces, arrojan el ancla hasta el fondo del agua. El ancla es un hierro pesadísimo que pesa varias toneladas, y entonces echan el ancla y el ancla les permite fondear, quedarse quietos en medio del agua. ¿Está bien? A eso se llama fondear, echar el ancla. Y izar el ancla o levar el ancla es sacarla del agua y ponerla en su lugar en la proa, en la parte de adelante del barco. Bueno, dice, ¿cómo se dice? ¿El ancla del buque estaba levada o la ancla del buque estaba levada? ¿Cómo es? ¿El ancla o la ancla? Bueno, pará, lo primero que yo sé es que el sustantivo ancla es femenino. Si voy al diccionario y busco el sustantivo común ancla, me va a aparecer una F punto, que significa que es un sustantivo femenino. No hay ninguna duda. Ahora, la pregunta es, si es un sustantivo femenino, tendría que usar artículo femenino. Por regla de concordancia, yo tendría que decir la ancla. Sí, está bien. Por regla de concordancia, yo debería decir la ancla o una ancla. Pero acá pasa algo raro. No suena bien esto. ¿Qué voy a hacer? Voy al cuadro. Busca en el diccionario el género del sustantivo ancla. Lo busco. ¿Es masculino o es femenino? No, ancla es femenino, me dice el diccionario. Bueno, si el género del sustantivo ancla es femenino, por regla de concordancia, debería llevar artículos femeninos. ¿Qué artículos debería llevar? La o una. Es así. Es decir, sustantivo femenino, artículo femenino. Ahora, quiero que separen en sílabas el sustantivo ancla. Lo separo en sílabas. Ancla. Y después quiero que me circulen la sílaba más fuerte, o quiero que me resalten la sílaba más fuerte. ¿Cuál de las dos sílabas suena más fuerte? A ver, ¿cómo suena la palabra ancla o ancla? A ver, pará.
ancla. Ah, no, la sílaba tónica, la sílaba fuerte, es la primera, an. Entonces voy a subrayar o voy a circular la sílaba tónica, an, que es la que suena más fuerte. Ahora bien, si el sustantivo es femenino, sí es femenino, y empieza por A o H atónica, sí, este es el caso, entonces el artículo A cambia por él para que no se produzca el desagradable sonido a. A ver, fíjate, y sucede, la ancla, claro, se me junta la A del artículo con la A tónica de la primera sílaba del sustantivo femenino, queda horrible. Entonces acá tengo que romper la regla y voy a tener que usar para este sustantivo femenino, por única vez, excepcionalmente, un artículo masculino. Entonces la oración, ¿cómo se va a escribir correctamente? El ancla del buque estaba levada. Profe, cuando se rompe la regla de concordancia, se rompe en los sustantivos femeninos que empiezan en su primera sílaba por A o HA tónica. Solamente en ese caso yo voy a poder usar un artículo masculino y voy a poder decir el agua, el hambre, el águila, un agua, un hambre, un águila. ¿Está bien? Aun cuando el sustantivo sea femenino. ¿Y por qué no uso artículos femeninos? Fácil, porque el sustantivo femenino empieza en su primera sílaba por A o HA fuerte, tónica. Bueno, vamos a hacer un cuadrito más. Vamos a hacer un cuadrito más. ¿Cómo se escribe? ¿Trajiste el aguja y el hilo o trajiste la aguja y el hilo? ¿Cómo se dirá? ¿La aguja o el aguja? Para surcir. Qué tema, ¿eh? Bueno, lo primero que tengo que hacer es buscar aguja en el diccionario. Entonces, ¿el género del sustantivo aguja es masculino o es femenino? Busco en el diccionario. No, fíjate, el diccionario me dice que aguja es femenino. Bueno, entonces pongo, no, el género del sustantivo aguja es femenino. Si el género del sustantivo aguja es femenino, por regla de concordancia debería utilizar o debería llevar antepuestos artículos femeninos. ¿Cuáles son esos artículos? La o una. La aguja, una aguja. Obvio. Ahora quiero que separen en sílabas el sustantivo femenino aguja. Separen sílabas. Aguja. Aguja. Y quiero que resalten o circulen la sílaba más fuerte. A ver, digo en voz alta. ¿Cuál suena más fuerte de las tres? Aguja. Aguja. Agú. Gu es la sílaba tónica. Porque si no, si la sílaba tónica fuera la primera, la palabra sonaría aguja. Y si la sílaba tónica fuera la tercera, la última, la palabra sonaría aguja. Pero la palabra suena, el sustantivo, suena aguja. Por lo tanto, la sílaba tónica es la del medio, es gu. Circulo. La sílaba tónica gu. Entonces, si el sustantivo es femenino, aguja es femenino, ya lo sé. Y empieza por A o H atónica, no empieza por A o H atónica, porque la sílaba tónica en este caso está en el medio, está en la sílaba del medio, entonces cambio el artículo la por él. Pero como en este caso, este sustantivo femenino, que empieza por A o HA, la primera sílaba no es la sílaba tónica, entonces acá tengo que seguir usando el artículo femenino. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si bien empieza por A, aguja, la sílaba tónica no es la primera. Esa A no es tónica. La sílaba tónica está en el medio. Es gu. Entonces, acá no se produce el sonido A. Yo puedo decir la aguja y suena perfecto, suena lindo. ¿Y por qué suena bien? Y porque en el sustantivo la sílaba tónica es la del medio, es la segunda. Entonces, dice, si el sustantivo es femenino, sí, y empieza por A o H atónica, no es el caso, no empieza por A o H atónica, entonces el artículo la cambia por él para que no se produzca el sonido desagradable a. Pero como este no es el caso, porque este es un sustantivo femenino que empieza por A, pero esa A no es tónica, entonces yo puedo seguir usando un artículo femenino. Y entonces, ¿cómo se escribe correctamente la oración? La oración se escribe correctamente, trajiste la aguja y el hilo. La aguja, ¿está bien? Una aguja. Es decir, que acá la regla de concordancia se cumple. Fíjate, yo tengo un artículo femenino para un sustantivo que es femenino. Bueno, así quiero que me escriban cada uno, que me completen cada uno de estos cuadros
a ver, les anticipo algo. Son todos sustantivos femeninos. ¿Está bien? Porque la idea es que ustedes puedan interpretar, puedan discernir en qué sustantivos femeninos la regla se cumple, la regla de usar el artículo femenino se cumple, y cuándo se rompe la regla de concordancia, y cuándo en un sustantivo femenino yo voy a tener que usar un artículo masculino. Y voy a tener que decir, por ejemplo, el hambre o un hambre, sabiendo que hambre es un sustantivo femenino. Pero ¿por qué rompo la regla? Fácil, porque empieza por A o HA tónica en su primera sílaba. Por eso la regla se rompe. Bueno, lo que yo quiero que descubran en todos estos sustantivos femeninos es cuando la regla se rompe. Cuando la regla de coincidencia, de concordancia de género entre artículo y sustantivo se rompe. Y yo sé que la regla se rompe solamente en los sustantivos femeninos que empiezan por A o HA tónica. Solamente en ese caso y nada más que en ese caso. Bueno, una vez que terminamos de hacer los cuadritos, son unos 17 cuadritos, ¿está bien? Finalmente lo que me queda es la práctica de caligrafía. Y en la práctica de caligrafía vamos ya a empezar a hacer las letras mayúsculas de la K de Karina a la B de Victoria, o de Vanessa, o de Vanina, o de Valeria, ¿está bien? La B corta. Entonces, como siempre, yo les dejo un pequeño tutorial de video, también en YouTube, también en este formato, para que ustedes puedan ver cómo se hacen, cómo se realizan las letras mayúsculas de la K de Karina a la B de Vanessa, ¿sí? Siempre recuerden inclinar la hoja en 45 grados para que la letra salga mejor. Bueno, queridas compañeras y compañeros, esto es todo por el momento. Espero que haya quedado claro. Si algo no quedó claro, me mandan por favor la pregunta, la duda que tengan a través de la plataforma y con todo gusto yo se las voy a responder de inmediato, ¿sí? Les dejo un abrazo grande. Nos estamos viendo en la clase número 6. Chau, chau.